estas presentaciones, esta presentación, primero la mía y luego Fernando hará su intervención. Nosotros habíamos pensado tal vez dejar el espacio final como para preguntas y comentarios después de las presentaciones, cosa que tengamos también un poco de orden en la organización de las preguntas, creo yo. ¿Puedo compartir pantalla, verdad, Francisco? Sí, sí puede. Sí, tengo ahí permiso para compartir la pantalla. Bueno, comienzo y voy a comenzar con la misma imagen que aparecía en el afiche. Comienzo con los agradecimientos. Voy a tomar el tiempo porque la idea es que esta presentación sea breve y dejemos también espacio a la presentación de Fernando. Comienzo con los agradecimientos. Primero, quiero agradecer a todas y a todos los asistentes, todo el público que se encuentra hoy. Me pone muy contento saber el interés que tiene mucha gente por estas temáticas, por discutir temáticas que son complejas, que son súper debatibles, por supuesto. Así que gracias a todos los que se encuentran presentes hoy día. Por otra parte, agradecer al Instituto de Filosofía y en especial al área de extensión, que siempre está organizando y promoviendo este tipo de charlas y de coloquios, como en el caso nuestro. Y por supuesto, agradecer también a Fernando, colega y amigo dentro del instituto, por esta colaboración que estamos realizando. Ahí está Fernando, así que muchas gracias también. La segunda parte, como les comentaba, la va a hacer Fernando, segunda parte de esta presentación. Yo, por mi parte, me voy a concentrar en el tema de la violencia política. Como título, ustedes pueden ver ahí, reflexiones desde la ética. Vamos a plantear algunas cuestiones más o menos generales sobre esta temática. Este es un tema muy amplio. En mi defensa puedo decir que ni siquiera los especialistas en esto tienen consenso respecto a los significados de la palabra violencia. Entonces, yo voy a hacer una presentación amplia sobre esto, por supuesto centrado en el tema de la violencia política, para luego dar paso a la segunda parte de este coloquio, donde Fernando se va a ocupar un poco más en relación a la crisis institucional y al uso de la violencia policial, que sería como nuestra segunda intervención. Así que les voy a mostrar un poco en qué consiste esta primera intervención que yo voy a hacer. Para eso les voy a plantear algunos temas, que lo vamos a separar como en distintas temáticas, y como les digo, avanzaré por cada uno de ellos de manera breve, tratando de entregarles algunos elementos para la reflexión. Vamos a partir con un contexto, de dónde surgen estas inquietudes nuestras, también referido a la definición de violencia, por lo menos una primera y esquemática definición de violencia. Luego vamos a entrar en el problema de la tipología y las funciones de la violencia, haciendo algunas alusiones ahí. Me voy a centrar especialmente en un texto de Adela Cortina, que desde ya lo dejo anunciado como texto bien importante para entender algunas de estas temáticas. Luego mostraré o entraré en una cuestión un poco más filosófica quizá, o más de fundamentación, que relaciona la violencia con el poder político, para ver qué tipo de relaciones se pueden establecer desde ahí. En cuarto lugar, vamos a mostrar algunas perspectivas de análisis ético de estas temáticas, y por último, algunas reflexiones y algunos desafíos que se nos plantean de acuerdo a lo que yo voy a ir presentando en estos minutos que tengo para hacerlo. Bueno, comencemos entonces por lo primero. Tal como decía anteriormente, estas son materias difíciles, materias súper discutibles. Y entonces voy a comenzar con algunas imágenes. Cuando uno plantea el problema de la violencia y habla de violencia, básicamente se le ocurren cosas como esta, ¿verdad? Como la imagen de una persona en una manifestación, un grupo atrás, fuego, barricada. Estas son imágenes que podrían ser de cualquier parte del mundo, pero por supuesto que en nuestro contexto actual, este último año que nos ha tocado vivir, están mucho más presentes, ¿verdad? Y sin ir más lejos, las últimas 2 semanas también hemos tenido algunos episodios de rebrote de violencia y protestas ciudadanas que han terminado en actos violentos que han sido súper connotados, por supuesto. Me estoy refiriendo básicamente a esto de la quema de las iglesias en Santiago durante la conmemoración del 18 de octubre. Pero por otro lado también tenemos estas imágenes, ¿verdad? La violencia policial. En noviembre del año pasado, Mónica González, la periodista, publica un artículo en CIPER Chile, donde habla de la furia desatada de carabineros. Carabineros sin control, se refería a ella en ese reportaje. Por lo tanto, está súper presente esto en nuestro contexto actual, y cuando uno dice, bueno, violencia, básicamente se imagina un poco esto, pensando en lo que nos ha ocurrido en el último tiempo. Y esto me ha llevado entonces a mí, como profe de filosofía y de ética, a plantear estos problemas en clase. He tratado de desarrollarlos dentro de mis cursos en el último tiempo, y me ha llevado entonces a algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Sin embargo, no solo me refiero a la realidad local, la realidad nacional, sino que también uno puede irse a lo que ha pasado en Europa en los últimos 20 años, ¿verdad? Con toda esta oleada de
atentados terroristas en distintas partes de Europa, en distintas ciudades, y que también ha tenido sus eventos más recientes, lo que pasó en Francia últimamente, lo que pasó en Viena esta última semana, también nos ponen en atención de otros episodios de violencia. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo con esta primera afirmación, que yo la tomé de la OMS, en un informe que ellos redactan en el año 2002, un informe sobre violencia y salud. Fíjense en la frase, yo la destaqué porque me pareció interesante como para comenzar. No hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y las descripciones de actos violentos invaden los medios de comunicación. Están en nuestras calles y en nuestros hogares, en las escuelas, los lugares de trabajo y otros centros. Es un azote ubicuo que desgarra el tejido comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. Esto aparece, como les digo, en la introducción de este reporte, que también se los recomiendo por si quieren interiorizarse un poco más en estas materias. Y destaco algunos elementos centrales de esto, ¿verdad? La violencia está en todas partes, y efectivamente nuestras sociedades modernas son tremendamente violentas. No solo hablamos de violencia directa o que se manifiesta directamente, como estos ejemplos que acabo de mostrar, sino que también encontramos violencia en los medios de comunicación. Las redes sociales hoy día son instrumentos tremendamente violentos. Tenemos violencia dentro de nuestras casas, la violencia intrafamiliar, en las escuelas, con problemas de bullying y de abuso, en los lugares de trabajo, incluso en la calle con la delincuencia, podríamos decir, que también entra dentro de estas categorías. Por lo tanto, es un problema para nosotros, y es un problema que ciertamente nos llama a la reflexión. Más allá de tomar partido por el momento, yo no voy a hacer todavía un juicio crítico sobre esto, sí quiero dejar como una primera idea, no podemos evadir este fenómeno. No podemos escaparnos de esta realidad a la cual llamamos violencia, por supuesto, en sus distintas dimensiones, en sus múltiples dimensiones. Este es un problema multiforme, podríamos nosotros decirlo de entrada. Y por lo mismo es que todos los especialistas que ustedes consulten sobre esta materia se van a encontrar que hay muchísimas dimensiones, múltiples dimensiones del tema. Este mismo reporte de la OMS que les hablaba, que estoy citando acá, establece un catálogo enorme de violencia hacia uno mismo, en la colectividad, qué sé yo. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la violencia política, es lo que quisiera plantearles ahora. Como otro antecedente a este contexto, tenemos la última encuesta CADEM, con todo lo que se pueda decir acerca de las encuestas CADEM. Creo que igual es un instrumento que nos sirve por lo menos para plantear algunas cuestiones, ¿verdad? Esto de la encuesta Plaza Pública aparece justo después del 18 de octubre de este año, a pesar de que las mediciones aparentemente se hicieron cerca del 15 de octubre. Y aquí tenemos dos encuestas que me parecieron, o dos cifras que me parecieron bien relevantes y que quisiera planteárselas a ustedes. La primera dice que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen violencia durante las manifestaciones. Esto, por supuesto, en el contexto de las manifestaciones del estallido social. Si tomamos en cuenta las cifras de noviembre del 2018, o sea, previo al estallido social, y octubre del 2020, post-estallido social, nos vamos a encontrar con que, bueno, la gente que se manifiesta de acuerdo está más o menos similar. Obviamente, noviembre del año pasado fue un año, fue un mes bastante especial, ¿verdad? Porque noviembre del año pasado es justo en pleno estallido social. Mientras que las cifras que están en desacuerdo son bastante bajas. Sin embargo, no, son menores en este sentido. Sin embargo, me interesa mucho más esta otra parte de la encuesta, y en especial estas cifras que aparecen acá. La violencia en las calles es legítima y justificada, porque ha permitido avanzar en cambios políticos y sociales. Ustedes toman en cuenta las cifras de enero, que aparecen en azul, versus las de octubre, que aparecen en morado. Claro, hay una variación, baja 3 puntos. Sin embargo, creo que sigue siendo una cifra a considerar, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de un 25%, por lo menos de los encuestados, que manifiesta justificar la violencia. Justificar y legitimar la violencia en las calles como medio para alcanzar cambios sociales y políticos. Entonces, eso yo lo quisiera dejar ahí establecido, porque me parece que es una materia, entonces, a la cual nos vamos a ver enfrentados, una materia de discusión. Si es posible o no legitimar la violencia. Por ahí quiero entrar, y esa es un poco la discusión que quiero plantear dentro de esta pequeña intervención que voy a hacer yo. Comencemos entonces con algunas definiciones. Comencemos con el concepto mismo de violencia. Si nos vamos a la etimología, y
ciertamente uno tiene cierta cercanía a las etimologías. La palabra violencia viene del adjetivo, a pesar de que nosotros la usamos como sustantivo, viene de un adjetivo violentus, que aparece más o menos, según el diccionario de etimologías, ahí aproximadamente por el 1200. ¿Ya? Es bastante tardío en su elaboración. Sin embargo, este está derivado de esta partícula vis, ¿ya? Significa poder, especialmente fuerza. ¿Ya? La violencia está asociada con un elemento de fuerza. Lo vamos a ver más adelante también cuando Fernando haga su parte de la exposición. Entonces, como definición muy genérica, solamente para que empecemos a entender algunas cosas, la podemos definir, casi tomada de diccionario esta definición, como un acto por el cual se cambia de manera forzosa el estado natural de algo. Y aquí remito nuevamente a Adela Cortina y a varios de los especialistas que destacan este aspecto. Un acto forzoso, ¿verdad? Para cambiar algo. Ahí entonces hay que establecer como elementos importantes el cambio de la manera natural de las cosas o del estado natural de las cosas, y la fuerza que se aplica para generar este cambio. Ahora, fenomenológicamente, si queremos hacer el trabajo fenomenológico que ha hecho Hannah Arendt, por ejemplo, a la cual voy a hacer referencia también un poquito más adelante, hay que entender que la violencia no es un fin en sí mismo, sino más bien es un medio, y lo podemos catalogar como tal. Y es un medio que ha sido reivindicado y validado, por supuesto, tanto desde la filosofía como desde la ciudadanía, como ustedes acaban de verlo en estas cifras que mostrábamos recién. Tomemos, por ejemplo, el caso de Walter Benjamin, ya en sus reflexiones acerca de la violencia de los años 20 o finales, creo que esto era 1919, puede que me haya equivocado yo en la fecha. En tanto que medio, dice Benjamin, toda violencia es instauradora de derecho o mantenedora de derecho. Fíjense como la lectura que se está haciendo desde aquí, o sea, ya se le está dando una suerte de valoración a este concepto como un medio para instaurar un derecho o para mantener un derecho. Lo cual, por supuesto, nos abre la puerta a los planteamientos éticos que vamos a ir planteando a medida que va avanzando esta presentación. Al margen de las causas biológicas y sociales, donde hay una investigación súper interesante también, vuelvo a remitir al documento de la OMS, donde se muestran algunas de las causas sociales de la violencia. Y en el caso de las causas biológicas, quienes quieran indagar en eso, hay un texto de Joachim Bauer, que me lo recomendó la profesora Pamela Chávez de filosofía, que es muy bueno para seguir indagando en esa dirección. Pero al margen de esto, que no puedo mencionarlo ahora y no puedo entrar tanto ahora, sí tenemos que reconocer que la violencia es un fenómeno ineludible en nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo en las sociedades modernas democráticas como las que hemos establecido. Entonces la pregunta se traslada ahora, y aquí es donde vamos a hincar un poco el diente, en si acaso tiene alguna justificación ética la violencia. Ya podemos ver que Walter Benjamin nos va a decir que sí, de alguna manera, pero quisiera profundizar un poco más en esto para no sonar tan parcial respecto a mis apreciaciones o mis reflexiones. Entonces, pasémonos a las tipologías de la violencia, y aquí me tomo del texto de Adela Cortina que yo les mencionaba anteriormente, al cual voy a referirme harto durante esta presentación, y lo voy a dejar mencionado en la bibliografía también. Adela Cortina reconoce tres funciones principales de la violencia. Primero tenemos una violencia instrumental, aquella que es utilizada como un medio para alcanzar determinados fines, un poco en referencia a lo que mencionaba Walter Benjamin en este texto que cité, o en este ensayo sobre la violencia. En segundo lugar tenemos una violencia comunicativa, que más bien funciona como un medio, una forma de comunicación, para transmitir o instalar un mensaje. Ahí, por supuesto, caben un montón de cosas, desde lo que se usa en las redes sociales hasta los grafitis en la calle, podríamos considerarlos como formas de violencia comunicativa. La propaganda, por supuesto, también, la que se usaba durante otras épocas, también podríamos considerarla como formas de violencia comunicativa. Y por último, Cortina destaca esta violencia expresiva, ella le llama, que hace referencia a acciones violentas que se asocian con un placer o con un disfrute de la violencia. En el fondo es el goce que se sigue de ciertos actos violentos, y que ella lo relaciona con una suerte de patología. O sea, en el fondo nos referimos a gente que disfruta realizando acciones violentas como una especie de sadismo, ¿verdad? A pesar de que ella dice que uno la ve menos, sigue siendo bastante común y parece que se ha ido incrementando también. Nuevamente me refiero a esto que planteábamos de la OMS y cómo se evalúan los contextos violentos y cómo esto va generando también acciones violentas como formas de expresión, básicamente.
Para acortar un poco la discusión sobre este punto, porque me podría detener mucho acá, vamos a descartar de entrada la violencia expresiva dentro de los estándares de justificación de la ética. ¿Ya? Esto sería de entrada, a priori, ¿verdad?, a que no tiene ninguna justificación ética, porque en el fondo es transformar la violencia en un fin, y no en un medio como lo planteábamos anteriormente. Por lo tanto, tendríamos que discutir si acaso la violencia instrumental o la comunicativa pueden tener algún grado de justificación ética y, por supuesto, bajo qué criterios, que es lo que vamos a discutir ahora. Siguiendo con la tipología, vamos a entrar entonces ahora en las formas de la violencia política. Ahí de fondo ustedes pueden ver así como esta revuelta de la primavera árabe, que nos da como un poco la pista por donde podríamos abordar esto. Cortina, remitiéndose a varios autores clásicos, en el fondo describe 4 formas de la violencia política. Primero tenemos la violencia estatal, luego tenemos la guerra civil, por último, esto que ella denomina la violencia insurgente. Solo para definirlas muy rápido y para que las tengan presentes, la violencia estatal es aquella que se ejerce dentro de las fronteras del Estado y que es ejercida por el Estado, ¿verdad? Fernando se referirá un poco más a esto en su parte de la presentación, yo lo voy a dejar ahora como anunciado simplemente. Luego tenemos la guerra entre Estados, o la violencia que se da entre Estados, perdón. Tenemos, en tercer lugar, aquella que se da en el seno del Estado, como una lucha por el poder entre facciones que tratan de apropiarse del poder político. Y por último, esta violencia insurgente que es una respuesta contra el Estado. Y ahí cabría hablar de guerrillas, terrorismo, que es un poco lo que voy a mencionar en la próxima diapositiva. Entonces, aquí podemos ya tener un primer panorama para ir organizándonos y ir viendo dónde encontrar algunos criterios de justificación. Lo primero que habría que decir en todo caso, y en esto estoy de acuerdo con Adela Cortina, es que si tomamos distintas teorías éticas nos vamos a encontrar con que éticamente la violencia es considerada mala en sí misma, o sea, es considerada como un medio, pero puede que existan otros medios más adecuados. Entonces, la pregunta va a ser, y sigue siendo, ¿cuál podría encontrar mayor justificación moral dentro de estas formas de la violencia política? No voy a entrar ahora en la guerra ni en la guerra civil, y ustedes podrán remitirse a las lecturas que ha hecho, por ejemplo, Michael Balzer sobre esto, concepto de guerra justa y qué sé yo, que son súper interesantes también para los que quieran profundizar en esto. Y como les digo, el caso de la violencia estatal lo vamos a discutir un poco más en profundidad en la segunda parte. Por lo tanto, me voy a quedar solamente con la violencia insurgente, que plantea varias dificultades de análisis ético, y lo queremos mirar de la manera más objetiva posible. Continuamos entonces con el texto de Cortina, y me detengo en terrorismo y guerrilla. Démosle algunas definiciones a esto, como estas formas de violencia insurgente mencionábamos anteriormente. Bueno, en primer lugar hay que decir que son grupos organizados, es decir, tanto el terrorismo como la guerrilla forman parte de una organización, no es que surja espontáneamente esto. Son grupos organizados que enfrentan al Estado, como decíamos anteriormente, intentan atentar contra el Estado. En ambos, tanto en el terrorismo como en la guerrilla, se supone una suerte de disimetría de poder. Es decir, se trata de grupos que intentan atentar contra el Estado que posee el monopolio del poder. Nuevamente, eso lo vamos a ver un poco más adelante. En tercer lugar, hacen de la violencia un instrumento esencial. Eso habría que dejarlo bien establecido de antemano. O sea, no hay terrorismo pacífico, es como un contrasentido, atenta contra la propia definición del término. Y ahora, caracterizando un poquito más a cada uno, el terrorismo, como sostienen algunos sociólogos, lo que busca es socavar la resistencia del enemigo, la resistencia psicológica del enemigo. Es decir, no es tanto una ocupación de terreno ni una guerra abierta, sino que más bien lo que se busca es utilizar los actos violentos para provocar una desestabilización psicológica, el terror, en este punto. En cambio, la guerrilla podemos definirla como una especie de violencia de respuesta ante una, como lo llama la propia de la Cortina, violencia originante. Uso el mismo término que utiliza ella, o sea, una primera violencia que da lugar a una segunda, a una violencia reactiva, por decirlo de alguna manera. Y esta última surge de un afán de reconocimiento, o sea, lo que estaría en el trasfondo de la guerrilla finalmente, esta lucha por el reconocimiento, como siendo una paráfrasis de este texto de Axel Honneth,
tratando de volver a ser escuchado. O sea, se asume que se ha negado la palabra, de alguna manera. Entonces, esta respuesta sería una búsqueda por recuperar esa palabra. Bueno, eso como un marco bien general, bien amplio de estas dos formas de la violencia política. ¿Qué factores podemos entregar de evaluación para decir si efectivamente cumplen con algunos requisitos de justificación moral? Bueno, aquí tenemos que establecer algunos factores más o menos estrictos de evaluación moral. Nuevamente me remito a De la Cortina y algunos otros autores que han hablado sobre esto. En primer lugar estaría la legitimidad de los fines, es decir, que se persiga efectivamente una finalidad justa. En el caso de la violencia terrorista en particular, eso es bien difícil de determinar, porque el terrorismo también por definición aparentemente representa a una parte de la población y a un grupo bastante reducido. Y entonces el principio de justicia en la reclamación ya se pone un poquito más complejo. En segundo lugar, habría que establecer la proporcionalidad de los medios violentos que se utilizan, o sea, que sean el mínimo indispensable. Obviamente, como esto se trata de grupos que organizan y racionalizan la violencia, también tendríamos que exigir una suerte de racionalización a esos medios que están utilizando. En el caso del terrorismo, nuevamente vemos que hay problemas en esta definición porque, bueno, los grupos terroristas atacan indiscriminadamente, ¿verdad? Entonces, no queda muy claro cuáles son los objetivos de esa acción. Y por último, y esto creo que también es súper importante, la consideración de las consecuencias que se siguen de los actos violentos, es decir, la maximización de los bienes, o sea que estos actos violentos efectivamente traigan consecuencias positivas a la larga. De lo contrario, la violencia se pierde como medio y se transforma nuevamente en un fin, como decíamos hace un rato. Dejo ahí eso para que ustedes lo puedan tener presente. O sea, estos serían como algunos criterios de evaluación que me parecen importantes de tener presentes, por lo menos en este tipo de violencia insurgente, como le llama a De la Cortina. Bueno, hechas estas aclaraciones, pasamos al tercer tema que yo tenía presupuestado en esta presentación, y es esta relación que se da entre violencia y poder. Y aquí quiero hacer como un panorama bien general, porque aquí estaríamos relacionando la violencia con el poder político. Relacionando la violencia con el poder político o separando la violencia del poder político. Y esto da lugar como a una concepción filosófica de cómo entendemos finalmente la comunidad política. La comunidad política y el ejercicio del poder, por supuesto. Entonces, por un lado tenemos, y esta es una clásica distinción, ¿verdad? La tradición republicana, podemos encontrar sus antecedentes quizá en Aristóteles, pero ciertamente en época más contemporánea la encontramos en Hannah Arendt, ella es la gran teórica de esta tradición republicana, que sostiene que el poder político se basa en la capacidad de acción concertada entre seres que son capaces de establecer un consenso, efectivamente. Y esta capacidad de acción concertada es libre de violencia. Ahí ya tenemos un primer elemento muy importante. La segunda tradición, en cambio, que es la tradición liberal, que, como lo va a mostrar Fernando un poquito más adelante, tiene sus antecedentes en el contractualismo clásico, o sea, podemos encontrarlo en Hobbes, y más en épocas contemporáneas lo encontramos en Max Weber, que es el gran teórico también de estas materias, sostiene que el poder político se relaciona con el mando y la obediencia. Desde esta perspectiva, la violencia, específicamente la violencia del Estado, aparece como un instrumento inevitable. O sea, es básicamente el instrumento que tiene el Estado para ejercer el poder. Tomemos en cuenta estas dos frases solamente para contextualizar este punto. Fíjense lo que dice Hannah Arendt sobre esta temática. El poder y la violencia son opuestos en esta visión. Donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro, lo dice Hannah Arendt en su ensayo sobre la violencia. En otras palabras, el poder se ejerce precisamente como una capacidad de acción concertada, como el consenso del que hablábamos anteriormente, y en eso no cabe la violencia. Ahora, Arendt, por supuesto, tampoco es ingenuo a esto y sostiene que esto es tremendamente frágil, o sea, el poder político fácilmente se puede corromper y destruir. Martha Nussbaum después tiene un texto que se llama la fragilidad del bien, donde evalúa también un poco esta misma perspectiva. Pero claramente la acusación que se le ha hecho a la tradición republicana es que plantea como una suerte de utopía
donde no está la violencia presente como elemento. En cambio, Max Weber nos va a decir básicamente lo contrario, ¿verdad? El Estado es una relación de dominación, de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima. Ojo con ese punto, sí, porque este va a ser un punto de discusión para la segunda parte. ¿Qué entendemos por violencia legítima? Aquella que ejerce el Estado, por supuesto, desde esta perspectiva. Esto lo plantea Max Weber en un clásico ensayo de la política como profesión o la política como vocación, dependiendo de cómo ustedes lo traduzcan el término Peruf. Y esta es básicamente la concepción de Estado que ha permanecido. O sea, nosotros seguimos de alguna manera entendiendo el poder político desde una perspectiva weberiana. Sin embargo, quiero plantear como esta otra postura, porque quiere decir que poder y violencia no necesariamente van de la mano. Y habrían algunas alternativas de interpretación a este punto. Bien, me quedan los últimos aproximadamente 10 minutos, y en este rato quiero plantearles algunas perspectivas éticas para redondear esta presentación. Perspectivas éticas de justificación ética de la violencia, básicamente. Y voy a abordar 3 perspectivas éticas que podrían relacionarse con los 3 grandes modelos éticos que nosotros conocemos, desarrollamos, ¿verdad? Primero tenemos el razonamiento utilitarista. Muchos de ustedes sabrán que el utilitarismo promueve la mayor felicidad para el mayor número, ¿verdad? Ese es lo que Bentham denomina el principio de utilidad. Sí, de acuerdo a eso, claro, como la lectura rápida que podríamos hacer de esto es que el fin justifica el medio, ¿verdad? Si el fin es promover la mayor felicidad para el mayor número, entonces parece que los medios se legitiman de acuerdo al fin que se persigue, ¿cierto? ¿El fin legitima el uso de cualquier medio? A ver, yo creo que en este punto vamos a recurrir a Stuart Mill, otro de los clásicos del utilitarismo, y Stuart Mill en realidad no es tan abierto a esta posibilidad, y más bien nos plantea lo que él denomina el principio de no agresión, y después se ha repetido en múltiples ocasiones, pero en este caso yo lo estoy tomando de su clásico ensayo sobre la libertad. Stuart Mill dice: el único propósito por el cual el poder puede ser ejercido legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es prevenir el daño a otros. Básicamente, ahí es donde el utilitarismo, incluso bajo este principio de la mayor felicidad para el mayor número, pone ciertas restricciones al uso desmedido de la violencia, ¿verdad? Se va a relacionar un poco con lo que vamos a ver, como digo, en la segunda parte. Entonces, se plantean 2 condiciones desde esta perspectiva. Primero, tiene que ser algo indispensable para evitar un daño, ¿cierto? Como dice la cita de Stuart Mill. Pero en segundo lugar, y aquí aludimos al principio utilitarista, tendría que provocar el mayor beneficio. O sea, tendría que aludir a este principio de utilidad. Por lo tanto, el razonamiento de que el fin justifica cualquier medio, también tenemos que moderarlo un poco y plantearlo desde una perspectiva más amplia, por decirlo de alguna forma, una perspectiva más amplia del propio utilitarismo. Una segunda perspectiva la podemos encontrar en esto que se ha denominado la ética de bienes. Fernando, por supuesto, como lo decía al inicio Francisco, Fernando ha desarrollado mucho esta línea. En el caso de John Finnis, yo ahora me estoy refiriendo a Alfonso Gómez Lobo, profesor chileno, excelso profesor de la UC también, que tiene esta ética de bienes que es como una actualización del pensamiento aristotélico, de alguna manera. Desde esta perspectiva se supone la existencia de bienes básicos de los seres humanos. Bienes, yo solamente menciono aquí 3, pero Gómez Lobo describe mucho, Finnis describe otros tantos, pero en principio tenemos la vida, la salud, la integridad, un largo etcétera, incluso la libertad, que aparece como una condición para todos estos bienes. Y estos bienes básicos son componentes esenciales de una vida buena, o de una buena vida humana, como dirá el propio Gómez Lobo. O sea, se refieren como un estado de realización del ser humano. Según esto, ¿es legítimo atentar contra estos bienes? Y aquí Gómez Lobo aplica un principio de la bioética, básicamente, que es el principio de no maleficencia. Es decir, no generar un daño en contra de ellos. Tomo una cita de Gómez Lobo para contextualizar esto y dice: la pauta prudencial del respeto hacia los bienes básicos, o sea, lo que la prudencia nos dice, afirma que es irracional atacar o destruir intencionalmente alguna instancia de un bien básico. O sea, vale decir, causar un daño directamente sobre uno de estos bienes. Por lo menos desde esta perspectiva, que ciertamente se acerca mucho más a la perspectiva de Arendt
en relación al poder político, quedaría más o menos vedada la posibilidad de ejercer directamente la violencia para atentar contra bienes básicos. Porque, básicamente, o sea, porque lo que se hace es atentar contra esos bienes básicos. No estamos hablando de bienes materiales, sino más bien estamos hablando como de estos bienes internos de la vida humana, por supuesto. Y una tercera perspectiva que quiero señalar ahora para dejarlo a la consideración de ustedes, dice relación con la teoría del desarrollo moral. Viene de la mano de autores como Kohlberg, Gilligan, que son estos psicólogos del desarrollo, que plantean esta teoría que ya a esta altura es clásica, ¿verdad? Teoría del desarrollo moral. El supuesto acá, o más bien dicho, la conclusión a la que llegan estos autores es que los individuos transitan desde estadios morales que están más centrados en el sujeto, es decir, estadios egocéntricos, ¿verdad?, hasta niveles de mayor consideración del otro. O sea, el propio desarrollo intelectual y moral de los individuos nos va conduciendo hasta la mayor consideración de los otros, lo cual da lugar, por ejemplo, en el caso de Carol Gilligan, a una ética del cuidado, que es súper importante como caracterización de un desarrollo moral completo. Las primeras etapas, según esto, estarían caracterizadas por esta estructura de obediencia-castigo, es decir, la heteronomía, ¿verdad? La norma viene desde afuera y se impone a partir de un castigo. Sin embargo, las etapas superiores del desarrollo moral se orientan hacia el reconocimiento de valores universales. Desde una perspectiva kantiana, esto es la autonomía, ¿verdad? El sujeto ya es capaz de actuar autónomamente y reconocer que no solo él, sino los otros también tienen valores y derechos universales. Esto entonces nos plantea como desafío, y esto vuelvo a Cortina en este punto, que las sociedades modernas tendrían como desafío avanzar hacia niveles de conciencia post-convencional. Esto es lo que la propia Adela Cortina denomina la moral civil, o sea, como el desarrollo de esta instancia de mayor consideración de los otros, de mayor reconocimiento de valores universales. Por supuesto que esta moral civil también estaría en condiciones de enjuiciar críticamente la violencia como parte de la vida de los seres humanos. O sea, esta perspectiva también sería bastante exigente con el uso de actos violentos y hasta qué punto podríamos legitimarlos. O sea, por supuesto que la suposición de base es que a mayor nivel de desarrollo moral, menor necesidad de violencia. Es el supuesto que está detrás de esto. Pero esto se podría llevar finalmente a esta moral civil que denomina Adela Cortina. Bueno, termino esta presentación con algunas reflexiones finales. Ya estoy justo en el tiempo que tenía prometido para avanzar. Con algunas reflexiones finales muy pequeñas, solamente para dejar la invitación, creo yo, a estas temáticas, como algunos desafíos que nos plantea esta violencia política de la que hemos estado hablando. En primer lugar, creo que sería súper necesario, o es necesario, fortalecer la democracia, fortalecer la sociedad civil. En el caso particular nuestro, tengo la sensación de que buena parte de nuestra situación se debe a un debilitamiento de la sociedad civil en sus distintas dimensiones. O sea, creo que los canales democráticos son súper importantes en este contexto. También son un desafío que nos está planteando la violencia. En segundo lugar, creo necesario promover formas de resolución no violenta de conflictos. Súper importante entender que conflicto y violencia no son términos equivalentes. No lo dije al principio, pero lo estoy diciendo ahora. El conflicto es finalmente la discrepancia, pero esa discrepancia se puede resolver de maneras no violentas. Entender que la única salida a eso es la violencia, creo que es una manera un poco reduccionista de abordar los conflictos. Y ahí nosotros, bueno, como profes de ética, creo que también tenemos una responsabilidad al respecto. En tercer lugar, concientizar sobre las consecuencias de la violencia. Ahí ese es un espacio que queda abierto. Este mismo informe de la OMS al que hacía referencia es un buen instrumento para ir viendo las consecuencias que tiene sobre la salud de la persona, la violencia, y estar sometido permanentemente a contextos violentos. Así que ahí hay un gran desafío. Quizá el desafío más importante, desde esta perspectiva que yo quiero presentar, dice relación con enfrentar las desigualdades. Desigualdades sociales, políticas, económicas, como lo mencionamos anteriormente, democráticas también. Hay ahí un factor súper importante que cataliza, que permite impulsar muchas respuestas violentas.
Por supuesto que, como hemos visto en esta pequeña intervención que he hecho yo, entender eso no significa justificar eso necesariamente, pero sí creo que se hace súper necesario enfrentar este tipo de cuestiones y entender que sociedades desiguales tienen también índices de violencia. Eso está documentado y ustedes pueden ir a revisar eso. Termino mi presentación muy cortito con una cita, como para invitarlos a la reflexión, una cita de otro profesor chileno, en este caso me refiero a Jorge Millas. Jorge Millas, que en el año 75 estaba haciendo también un ensayo crítico sobre la violencia. Él nos dice, la violencia es verdaderamente una creación del hombre que destruye su propia espiritualidad con recursos del espíritu mismo. Jorge Millas nos invita a entender que no es tarea de la filosofía simplemente constatar la violencia, sino que es tarea de la filosofía ejercer una reflexión sobre estas materias, porque filosofía y violencia son dos cuestiones totalmente opuestas, nos va a decir Jorge Millas, quizás representando un poco lo que hemos dicho en el caso de Hannah Arendt. Así que los dejo con esa última reflexión. La violencia es un fenómeno, existe, tenemos que hacernos cargo de él. Creo que lo principal es por lo menos abrir espacios para reflexionar de la manera más objetiva posible, más racional posible sobre estas materias. Ahí les dejo las referencias que usé para esta presentación y hay algún material de consulta que creo que es súper bueno, que ustedes pueden ir a ese material. En especial, como les digo, el texto de Hannah Arendt, clásico a esta altura, el texto de Adela Cortina, que aparece ahí mencionado, que lo cité un par de veces, y por último, este informe de la OMS que a mí me sirvió harto para poner en orden algunas ideas que tenía. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por su atención, no sé, espero que haya resultado de interés para ustedes. Y ahora dejo en esta segunda parte a Fernando para que se haga cargo también de algunas otras materias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Gracias a Extensión del Instituto de Filosofía y a ti también, Francisco, por haberte motivado en este tema. Yo ahora les voy a hablar sobre la crisis institucional en Carabineros, y en particular me interesa fundamentalmente por el hecho de que gran parte de la reflexión sobre la violencia ha tenido como objetivo crítico la institución policial de nuestro país, ¿ya? Entonces me interesa abordar la crisis de la institucionalidad de Carabineros de Chile, particularmente desde el punto de vista ético, y cómo esto se vincula con la violencia política. Y esto lo vamos a ver al final de la presentación, sobre todo con ocasión de la función de orden público, ¿ya? Yo les planteo algunas preguntas de reflexión sobre este tema que vamos a desarrollar, que espero desarrollar a lo largo de la presentación, ¿ya? Muy probablemente no logre contestar todas, pero sí algunas de ellas, ¿ya? En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de la función policial? ¿Es una actividad profesional o es otro tipo de actividad? Esto a propósito de la discusión la discusión sobre las éticas de las profesiones, ¿ya? Que me va a servir como un marco teórico para evaluar las dimensiones éticas de la función policial. ¿Cuáles son los diversos roles de los carabineros? ¿Hay uno que sea más importante que los otros? ¿Qué tipo de poder requieren para cumplir ese rol? ¿Qué tipo de responsabilidad moral genera ese rol? ¿Cuáles son los límites morales en la mantención del orden público? ¿Cuáles son las condiciones de legitimidad social del quehacer policial y de la institución policial? Y finalmente, ¿cuál es el papel de la violencia en el rol policial? Yo quisiera comenzar con la función policial, de la naturaleza de la función policial, ¿ya? Tradicionalmente se ha entendido que la función policial es esencialmente el mantenimiento de la paz y el orden público, ¿ya? Y que esto sería una función necesaria para el mantenimiento y el desarrollo armónico de la vida social.
Y este fundamento ya lo mencionó Francisco en su presentación, fundamentalmente las teorías contractualistas, ¿ya? Él hablaba ahí de un enfoque liberal, ¿ya? Es decir, es necesario un cierto ejercicio de la autoridad y el poder para preservar ciertos derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Aquí lo que habla de la vida, la libertad y la propiedad, pero también se puede hacer referencia a otro tipo de enfoque contractualista u otro tipo de enfoque de filosofía política, ¿ya? En el fondo, habría un fundamento de la función policial en el contexto de la organización social, ¿ya? La importancia ética de esta cuestión es que el ejercicio de la autoridad a través del monopolio y el uso legítimo de la fuerza implica una responsabilidad moral importante, ¿ya? Y por lo tanto, es el modo en que se satisface la paz social y el orden público va a estar limitado por ciertas reglas, ¿ya? Y ese rol, esa función va a generar cierta responsabilidad, ¿ya? O sea, ahora, una pregunta que yo creo que es esencial y es una de las cosas que he estado pensando mucho últimamente, a propósito, que he venido pensando este tema desde el tema del estallido social, y analizando críticamente el modo en que la institución de Carabineros se ha manifestado en esta situación. Hay algo que se me pasaba, ¿ya? Y que yo creo que algo que es fundamental y que ya está en la bibliografía que yo voy a mencionar. La función policial es solo el mantenimiento de la paz social a través del orden público, y la verdad es que no. La verdad es que hay varias funciones adicionales que contemplan la orgánica de la institución de Carabineros, como también la orgánica de cualquier otra policía en el mundo, o al menos la gran mayoría de ellas, ¿ya? Tenemos no solamente la paz social y el orden público, tenemos el combate al narcotráfico, tenemos la inteligencia, tenemos temas de familia, tenemos el control de explosivos, carreteras, control vehicular, y una serie de otras funciones de orden interno, ¿ya?, a la institución. A propósito de un reportaje reciente sobre el estallido social, uno de los generales de Carabineros mencionaba que para el estallido social se llegó a un dos tercios de la totalidad del personal en funciones de orden público. Es decir, que no es la totalidad, ni mucho menos, el orden público la función que cumple la institución, ¿ya? Y esto se ve reforzado por lo que plantea John Kleinig en su libro The Ethics of Policing, que es una fuente importante del trabajo que hice, ¿ya? La realidad, cito, la realidad del trabajo policial sugiere otra cosa. Estudios han revelado que solo una pequeña proporción del trabajo policial está dedicado al combate del crimen. La mayor parte del tiempo policial se gasta en búsqueda de perdidos, rescate de animales, dirigir el tránsito, supervisar grupos humanos, visitar escuelas, asistir a los ancianos, etc. O en varios temas administrativos, que es precisamente lo que mencioné anteriormente y es lo que pasa en Carabineros de Chile, sin duda, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera analizar la ética de la institución? Ya no me quiero referir simplemente a aquellas cosas que están bien hacer o no están bien hacer, me estoy refiriendo a las dimensiones éticas estructurales de la institución. Por supuesto que me voy a referir al final sobre todo al rol de orden público y las limitaciones éticas que tiene eso, ¿ya? A ver, en primer lugar, yo quisiera enfocarme, utilizar un enfoque de ética de roles, ¿ya? La ética de roles no es un marco ético de referencia, no es una teoría ética como, por ejemplo, el utilitarismo, la deontología, la ética de bienes que mencionó Francisco, sino más bien un enfoque ético que es compatible con cualquiera de estos marcos éticos de referencia, ¿ya? Si bien es cierto, tiene un vínculo sistemático histórico con la ética de la virtud. Entonces, el enfoque de la ética de roles, por una parte, identifica ciertas prácticas sociales, en primer lugar, y en segundo lugar, identifica cuál es la finalidad y estos bienes internos, ¿ya? Esta finalidad y estos bienes internos son los aportes que hace esta actividad a la sociedad, ¿ya? Es decir, se entiende que estos aportes que realiza esta práctica social, esta institución, son fundamentales para la sociedad, y en virtud de ese carácter fundamental o indispensable es que la legitimidad social de esa actividad se da, ¿ya? Si no fueran actividades indispensables, no habría legitimidad social, perdería sentido en último término esta práctica social, ¿ya? Ahora, cuando se define el rol, a cada rol van aparejados ciertos poderes, ¿ya?, que de algún modo permiten la realización adecuada, la satisfacción adecuada de estos bienes internos, ¿ya? O estas contribuciones que hace la
esta práctica social a la sociedad, ¿ya? Y en virtud de estos poderes también hay ciertas responsabilidades asociadas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el caso de Carabineros tiene el poder de una serie de facultades que además están dadas por las leyes y por la Constitución, ¿ya? Y en el cumplimiento de ese poder, que implica también el ejercicio de la fuerza, hay ciertas responsabilidades. Es decir, esos poderes no se pueden ejercer de cualquier manera, no se pueden ejercer en cualquier situación de manera arbitraria, sino que obedecen a un cierto núcleo de reglas y un cierto, podríamos decir, un núcleo axiológico de valores que se realizan o que deben realizar los miembros de esta institución, ¿ya? Ahora, el problema surge cuando quienes ejercen estos roles no cumplen adecuadamente la función y por lo tanto se alejan del bien propio interno del cargo o de la función propia, y entonces se pierde o se va perdiendo la legitimidad frente a la sociedad, y esto tiene un costo importante para la sociedad porque ella debe buscar otro modo de satisfacer estas necesidades sociales, ¿ya? Y esto tiene un costo social importante, sin duda, ¿ya? Ahora, como no, en el caso de la función policial y en particular la introducción de Carabineros, no es llegar y terminar con todo, digamos, ¿ya? Hay un costo asociado, hay una tensión entre una institución que por una parte parece no estar funcionando bien en algunas dimensiones, pero que de algún modo su función es indispensable. No es llegar y de algún modo eliminar completamente la institución y la función policial, ¿ya? Entonces hay una tensión importante precisamente en el modo en que la institución realiza su función propia, ¿ya? Ahora, ¿cómo entender el rol social de Carabineros? ¿Ya? John Kleinig, aquí, como el que es el autor que yo les mencionaba, distingue entre las diversas posibles definiciones del rol de la policía. Él habla del crime fighting, o el combate del crimen, el operador de la emergencia, el social enforcer, ¿ya? El ejecutor social, y el social peacekeeper, ya, es decir, el fondo, el mantenimiento de la paz social. Ahora, el mantenimiento de la paz social, que es el enfoque que sigue Kleinig, implica una serie de variables, como por ejemplo las que vimos. Tiene que ver con, por ejemplo, cómo se da el tráfico, la dirección del tráfico, los asuntos de familia, etcétera. No es solamente el mantenimiento del orden público, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea Kleinig? Que se enfoca, que se inclina por el modelo del social peacekeeper, que este modelo debe incluir el hecho de que la policía es un ejecutor social, es un operador de emergencia, y también tiene un rol importante a la hora de combatir el crimen. Y por supuesto tiene una serie de otros roles que son los que nosotros ya vimos, ¿ya? Pero esencialmente plantea Kleinig, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con él, de que tiene un rol bastante diverso y que en último término se podría resumir o se podría, eh, eh, claro, se podría resumir en el hecho de ser un pacificador social, ¿ya? Eh, Ahora, eh, ¿y por qué? Digamos, ¿por qué esta discusión es importante? Porque, claro, hay especialización dentro del cuerpo policial, pero se espera que de algún modo todos los miembros puedan cumplir con estos diversos roles, ¿ya? Hay de algún modo em, una expectativa de que el carabinero en el fondo cumpla con una pluralidad de roles por el hecho de ser carabinero, ¿ya? No solamente el orden público, sino un montón de otros problemas, ¿ya? Entonces hay, claro, una expectativa de que el funcionario policial tenga este carácter podemos decir, plural, ¿ya? Ahora, una discusión importante sobre la función policial es si constituye una profesión, ¿ya? Y para eso podemos utilizar nuevamente una definición que da la filósofa de la Cortina. La profesión sería una actividad social cooperativa, acerca bastante de lo que hemos hablado a propósito de la función, de la definición de los roles sociales, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Otro autor que ha trabajado el tema de la ética de las profesiones es Hortal, y plantea que una profesión, creo que es una actividad social, institucionalizada a través de colegios profesionales, que es indispensable o necesaria, que es especializada, que de algún modo comienza a partir de una preparación formal institucionalizada, normalmente en universidades, que es medio de vida de quien la ejerce y que da un cierto estatus o prestigio, ¿ya?
Si la pregunta es nuevamente, a partir de estas características, ¿la función policial constituye, perdón, una profesión? A ver, personalmente yo creo que no constituye una profesión, ¿ya? Porque es parcialmente especializada, porque se espera que el carabinero sea capaz de realizar una pluralidad de funciones, y tampoco requiere un proceso formativo extenso en la mayor parte de los casos. De hecho, yo estaba revisando la malla curricular de la Escuela de Carabineros, y hay, me parece, 2 años de cursos intensivos, muy intensivos, con 15 cursos por semestre aproximadamente. Pero claro, tampoco, probablemente sea una formación muy intensiva, pero tampoco es demasiado extensa, ¿ya? Ahora, el tema que yo creo aquí es que, bueno, hay una discusión ya acerca de cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para una profesión, ¿ya? No es el caso de que todas las profesiones cumplan todos estos requisitos que planteó Hortal, ¿ya? Ahora bien, que la función policial no sea una profesión no obsta a, por supuesto, su valor social, como ya hemos mencionado, es fundamental. Como así tampoco, y esta es una discusión interesante que plantea el libro de Kleinig, tampoco a su posibilidad de constituirse una actividad especializada y profesional en sentido estricto. Es decir, hay argumentos a favor y en contra de esta especialización, porque de algún modo el carácter unitario de la función policial se va a disolver, ¿ya? Y si esto es deseable o no, la verdad es que yo no tengo una respuesta, ¿ya? Podría ser algo bueno o quizás no, ¿ya? Es algo que hay que evaluar. Ahora, además, hay otros argumentos interesantes que hay que plantear. En primer lugar, Klein plantea la dimensión institucional y la dimensión profesional son incompatibles. ¿Por qué? Porque el profesional requiere una cierta autonomía. Si bien es cierto, se reúne, se organiza en virtud de colegios profesionales, esos colegios profesionales no atentan contra la autonomía del profesional, ¿ya? O sea, no hay una relación jerárquica entre los diversos miembros del colegio profesional, ¿ya? Y eso es fundamental. La autonomía profesional es un rasgo fundamental de las profesiones, ¿ya? Y por otra parte, hay una dimensión institucional jerárquica que hace que sus miembros estén dirigidos, y esto es súper importante, creo yo, a través de una mentalidad orientada por la regla, como lo plantea el autor que mencionaba, más que por una mentalidad orientada por los valores. Y de ahí uno puede ver que en la institución de Carabineros uno ve la importancia del protocolo. Es decir, el protocolo en el fondo es un marco de los deberes. Ya con la prudencia como virtud, ¿ya? La prudencia para poder definir el mejor curso de acción en una situación determinada. No aparece, ¿ya? Entonces, el quehacer profesional, creo yo, está por una mentalidad orientada por los valores y por las virtudes más que por las reglas, ¿ya? Y en ese sentido, creo yo que hay una diferencia importante. Y finalmente, por supuesto, y esto ya lo mencioné, no se resuelve el tema de si la profesionalización de la institución de Carabineros es deseable o no, ¿ya? Ahora, respecto del tema del orden público, ¿ya? Y aquí yo ya entro en el núcleo en el núcleo y la parte final de mi presentación, ¿ya? Es la dimensión más cuestionada de la función policial, ¿ya? Podría decirse también, y aquí es algo que podemos discutir también, es la función más importante, ¿ya? Ha afectado drásticamente la credibilidad y legitimidad de la institución de Carabineros, tanto por exceso como por defecto, es decir, porque de algún modo impone perdón, perdón, tuve un problema con el internet, pero no duró mucho, así que voy a retomar donde estaba. Les había mencionado que desde el punto de vista sociológico, el orden público es una de las dimensiones más
que ha afectado más la credibilidad de la institución de Carabineros. Y, sin embargo, es solo una parte o una de las diversas funciones que tiene la institución de Carabineros, pero afecta a toda la institución. De un modo similar al que uno podría decir, un problema similar que tiene, por ejemplo, ha tenido la Iglesia Católica, cuando uno de los miembros se ha visto envuelto en delitos, ¿ya? Y afecta a toda la credibilidad de toda la institución. ¿Ya? Hay un factor sociológico similar, ¿ya? Ahora, el problema con el tema del orden público es la violencia, ¿ya? El ejercicio de la violencia en el contexto de la restauración del orden público, ¿ya? El ejercicio de la violencia por parte de Carabineros sería legítima si y solo si se somete a ciertas reglas, ¿ya? No es legítima por principio, es decir, no es porque sea Carabineros el que ejerce la violencia va a ser legítima, sino que es prima facie legítima, es decir, tiene una presunción de legitimidad, pero en la medida en que se someta a ciertas reglas, ¿ya? Y aquí yo propongo aplicarla por analogía a las reglas de la guerra, es decir, el jus ad bellum y el jus in bello, ¿ya? En ese sentido, el jus ad bellum son las reglas que afectan o que gobiernan las reglas morales que gobiernan la decisión acerca de librar una guerra, ¿ya? Y en ese sentido, una guerra justa o injusta, ¿ya? Y el jus in bello tiene que ver con con el comportamiento moral dentro de la guerra, una vez que la guerra haya sido declarada. Del mismo modo que la guerra es el último recurso que debe ser dictado por la autoridad legítima y debe, bueno, fundamentalmente esos dos criterios, y debe haber una causa justa, por supuesto, ¿ya? Una motivación justa, la intervención de la violencia por parte de la autoridad encarnada en Carabineros tiene que ser el último recurso y tiene que ser, bueno, se presume que es una autoridad legítima. Y lo importante en este sentido es, bueno, tiene que ser por motivo de la restauración del orden público y la paz social, no puede ser por otro motivo, ¿ya? Eso también vicia la decisión. Y finalmente, respecto del jus in bello, es decir, de las reglas que uno puede decir por analogía, las reglas durante la guerra que podemos aplicar por analogía. La intervención de la fuerza pública, el ejercicio de la violencia debe ser discriminada y debe ser proporcional, ¿ya? Esto quiere decir que claro, yo no puedo, por ejemplo, afectar a alguien que no está siendo parte del desorden público, y por otra parte, la reacción claro, la reacción de la fuerza pública debe ser proporcional al desorden público que se genere, ¿ya? Respecto a este tema, hay una discusión acerca de la naturaleza de las armas disuasivas, ¿ya? Que también es un tema que se da en la ética de la guerra, pero aquí uno lo puede aplicar también por analogía. En la guerra se consideran como intrínsecamente inmorales aquellas armas que son intrínsecamente crueles e intrínsecamente indiscriminadas, ¿ya? Por ejemplo, el lanzallamas, la bomba atómica, etc., ¿ya? Ahora, insisto, por analogía, uno puede plantear el mismo cuestionamiento respecto de ciertas armas o ciertas herramientas de disuasión, ¿ya? El lanzaguas con químicos, que hubo una denuncia respecto de eso, y sobre todo el uso de bombas lacrimógenas. El uso de bombas lacrimógenas, en mi modo de ver, no cumple con estas reglas, ya no cumple con la regla de la discriminación y la proporción. Eventualmente puede ser una medida relativamente proporcional, pero en la medida en que no discrimina entre quienes forman parte de la protesta y quienes no forman parte de la protesta, digamos, más que de la protesta, perdón, del desorden público, falla en la evaluación ética, ¿ya? Por supuesto, todo tipo por ejemplo, cuando se usan balines de goma apuntados hacia el rostro de las personas, eso claramente es una medida desproporcionada, ¿ya? Por ejemplo, o cuando se ataca con una bomba lacrimógena a una persona que no formaba parte del desorden público, también vemos que hay un problema en que la acción policial sea
discrimine entre quienes forman parte y quienes no forman parte de la alteración del orden público, ¿ya? Y entonces, en virtud de estas reglas uno puede, y en virtud de todo lo que uno ha sabido respecto de la función de orden público, y en el contexto del estallido social, la institución de Carabineros ha fallado en cumplir con estas reglas de intervención policial, ¿ya?, para el restablecimiento del orden público. Por supuesto, esto es solo respecto de la dimensión de orden público. Ya me gustaría que pudiéramos también tener presente que la función policial no se agota en el orden público, ¿ya? Y creo que eso es importante de tener, de no perder de vista, ¿ya? Consideraciones finales. Creo yo que, que uno de los desafíos que tenemos como sociedad, por una parte, es restablecer la legitimidad de la función policial a través de un ejercicio ético de, sobre todo, la función del orden público. También creo que hay un desafío de promover mejores condiciones y mejor formación a los miembros de la institución. Y esto dice directa relación con la posibilidad de atraer personas mejor preparadas y que de algún modo, como vimos a propósito de la definición de profesión, haya un prestigio social asociado a la actividad. También sugiero que la posibilidad de revisar la estructura jerárquica, ya un solo escalafón que no de algún modo, que no replique de algún modo las diferencias sociales, ¿ya? Cuando no hay suboficiales por una parte y oficiales por otra. Y también la posibilidad de promover instancias de deliberación. Esto puede ser un poco complejo, sobre todo cuando se considera que el Cuerpo de Carabineros de Chile no es precisamente un cuerpo deliberativo. Pero creo que es compatible esa exigencia constitucional con el hecho de que se den instancias de deliberación, sobre todo porque es condición, creo yo, sine qua non para la deliberación moral. Y finalmente también creo que habría, o que podría ser una buena alternativa para todos estos desafíos, el hecho de que la institución se integre a la comunidad, ¿ya? Sobre todo el punto, y esto lo plantea Klein también en el texto, es decir, hay barrios de carabineros, en otros países hay barrios donde viven policías, etc. Entonces yo creo que una alternativa, sobre todo a propósito de las diversas, claro, de la tensión que existe con la institución, es precisamente una integración integral de sus miembros en la comunidad. Eso sería mi presentación. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Francisco, por sus interesantes exposiciones. Y bueno, a todas las personas que en estos momentos nos están viendo, les recordamos que pueden hacernos sus consultas o sus apreciaciones por medio del chat. Ahí estamos viendo algunas. De hecho, tenemos a Diego García que dice para el profesor Francisco: ¿podría fundamentarse la violencia ejercida desde el pueblo desorganizado cuando está motivada por razones puramente emocionales? No solo desde la desorganización, sino también desde la falta de los elementos expresivos. Por ejemplo, desde el caso chileno, gente que ha perdido familiares en lista de espera de hospitales públicos, o gente que ha visto parientes de tercera edad suicidarse por falta de una buena vida, o gente que después de una vida de abusos y violaciones en instituciones como el Sename van a manifestarse y, motivados por la rabia, tristeza o alguna otra emoción, ejercen algún tipo de determinada violencia, insurgente, comunicativa o expresiva, como lo habían expuesto en sus intervenciones. ¿Hay una manera entonces de justificar moralmente este tipo de actos, o bien están condenados a ser actos malos per se, a pesar de que no podamos exigir ningún tipo de modo más civilizado de expresión? Gracias, Francisco. Bueno, gracias a Fernando también por su presentación. Desafortunadamente no veo acá en el chat esa pregunta, entonces claro, me quedé con algunas ideas nomás. Le hicieron de manera privada. Diego, ¿verdad? Diego era Sí, la persona que preguntó eso. sí, Diego García. Bueno, gracias. Ahí aparece Diego de nuevo mencionando. Ahí está. Gracias, Diego. A ver, es tremenda la pregunta, porque lo que yo he tratado de mostrar por lo menos en mi intervención, y lo que Fernando creo que también ha mostrado en su intervención, es que precisamente para poder hacer evaluaciones éticas de este tipo de cuestiones, nosotros tenemos que incorporar la racionalidad. Es decir, la racionalidad es nuestro criterio de evaluación. Y de acuerdo a si se ajusta o no se ajusta a ciertos parámetros de racionalidad, es que podemos entregar o no justificación a ciertos actos. O sea, ese es un principio básico de la ética, y en este caso de la ética de la violencia o de la ética de la policía, que es un poco lo que presentó Fernando en su presentación. Entonces,
por ejemplo, desde, no sé, yo estoy pensando en el caso de Galtung, que es un clásico ya de la sociología, ¿no es cierto?, que nos habla de esta violencia estructural, que son como las condiciones a las que son sometidos los individuos que generan esta respuesta. Y ahí nuevamente hago referencia al texto de Bauer, ¿verdad?, que muestra esta como respuesta, como bien lo dice Diego, entre emocional y espontánea frente a lo que este autor denomina la violencia estructural, que también se podría mezclar con la violencia cultural, ¿verdad? Que es otro de los factores que entra como en esta triada de la que habla Galtung. Y eso genera esta violencia física de la que estamos hablando. Yo creo que lamentablemente tendría que responder como de manera un poco casuística a esta pregunta, porque no podría decir en general que la respuesta violenta sea justificable, sí, como a priori, ¿verdad? Pero también hay algunos casos donde uno podría considerar un poco hipócrita no reconocer eh, validez a esa respuesta. Sobre todo, por ejemplo, los casos que colocaba Diego en su pregunta. O sea, casos donde abiertamente se niegan condiciones de vida digna a las personas y sistemáticamente se han negado condiciones de vida digna a las personas, creo que también caemos en un juego peligroso de simplemente hacer vista gorda de este tipo de cosas. Ahora, yo me remito un poco al esquema que les mostré en la presentación o a estos puntos que planteé en la presentación. Hay que tener en cuenta la proporcionalidad de la respuesta, hay que tener en cuenta quiénes son afectados por esta respuesta y hay que tener en cuenta también, finalmente, qué consecuencias podría traer esto. Y ahí nos ponemos un poquito utilitaristas, ¿verdad? Algunos, como lo planteé yo en mi presentación, han dicho que la violencia es la manera de instaurar cambios. Bueno, eso también es materia de discusión. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, hoy día es que probablemente las manifestaciones ciudadanas han servido para elevar ciertas consignas, ¿cómo decirlo?, ciertas reclamaciones, pero también los canales democráticos son los que finalmente se terminan haciendo cargo de esto y planteando modificaciones. Por lo tanto, esa también es materia de discusión. Ahora, yo me voy a concentrar solamente en este punto. Para poder hacer evaluaciones éticas tenemos que incorporar este criterio, que es la racionalidad humana. Entonces, yo tampoco voy a ser lo suficientemente hipócrita como para decir que no hay una cierta, que no es comprensible este tipo de cuestiones. Ahora, que sean justificables éticamente, yo creo que eso es materia de un análisis más profundo, nuevamente aludiendo un poquito al caso en cuestión. Entonces, si con eso doy algunas ideas. Y tú, Fernando, ¿qué podrías decir respecto a este tipo de consulta? Fernando, no se te escucha, tienes que desactivar tu micrófono. Sí, ahí sí. Bueno, la verdad es que eran varias consultas. A ver, a ver, yo ahí creo que hay que hacer una distinción categorial, digamos. O sea, sin duda que la desigualdad, como planteaba Francisco en su presentación, también es un punto importante que de algún modo no necesariamente está necesariamente vinculado al uso de la violencia. O sea, no hay una necesidad causal, digamos. Y lo que se ha denominado también violencia estructural. Yo creo que ahí son dos conceptos distintos, ¿ya? Y cualquier... bueno, yo ahí asumo, o hago, más bien dicho, hago mía el análisis que hace de la Cortina, que me parece bastante preciso, ¿ya? Y me pareció excelentemente expuesto por Francisco. Ahora bien, sí hacer notar que dentro de el discurso mainstream, digamos, que uno puede ver al legitimador de la violencia, hay una suerte de la violencia política, digamos, hay una suerte de criterio utilitarista, pero un criterio utilitarista ya no con la sofisticación que le da John Stuart Mill, que el que citaba Francisco, el autor que citaba Francisco, sino más bien un criterio un poco más bentamita, es decir, un poco más basado en criterios no tanto más de distinciones más finas, sino más bien un criterio simplemente de decir, bueno, no hay una suerte de limitaciones a priori más allá de la maximización de la felicidad, ¿ya?
Entonces, detrás de todo el ejercicio, detrás yo veo desde que el ejercicio de la violencia política está esta concepción de utilitarista, clásica, bentamita eventualmente, una concepción, claro, muy simplista, creo yo, porque claro, Bentham tiene algunos elementos que no lo hacen tan simplista, pero sí probablemente una concepción utilitarista bastante básica. Y el problema es que desde esa lectura yo veo que tampoco se sigue el cálculo de consecuencias, ¿ya? Es decir, por mucho que creamos que la violencia que como medio se justifique en virtud del fin de la justicia social o la destrucción de estas estructuras de poder injusto, etc., no necesariamente es eficaz y eficiente en ello, ¿ya? Entonces, entonces el cálculo utilitarista incluso va en esta concepción laxa, ¿ya? De utilitarismo falla también. Falla porque no es el mejor estado de cosas posible, ¿ya? No genera el mejor estado de cosas posible, ¿ya? Y ahí nuevamente yo quisiera plantear el tema de la violencia como medio, o sea, la eficacia de la violencia. La violencia es eficaz sin duda, ¿ya? O sea, funciona. ¿Pero a qué costo? La pregunta sobre la violencia es normativa, es esencialmente normativa, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que hay que tener presente, es decir, ¿la violencia es legítima o no? Más allá de si es eficaz o no, porque eficaz lo es, ¿ya? Pero ¿es legítima o no? Muchas gracias. Y aquí tenemos otro de los comentarios. Bueno, Patricia Gámez ha hecho un par de comentarios y los voy a unir un poquito del mismo tema de la policía. Y dice, para la policía por esencia es imposible el no uso del criterio, el discernimiento por estructura mental y sus componentes, sea o no profesional. Ellos no son robots. Y por otra parte dice, ¿será el profesionalismo de la policía necesaria verla desde el conocimiento especialista, cumplimiento de protocolos, procedimientos y cierta decisión ética y moral? Ya, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, porque de algún modo me obliga a hacer una precisión, ¿ya? Claro, yo no quiero dar la imagen de que en virtud de la estructura, o sea, la estructura institucional, eventualmente si es jerárquica, como sea, no va a impedir que yo delibere, pero sí va a favorecer o no cierto tipo o cierta libertad a la hora de deliberar, ¿ya? Bueno, cuando aquí yo hablaba de ética, digamos, de autonomía profesional, me estoy refiriendo a, en cierto modo, una posibilidad muy amplia de tomar decisiones, ¿ya? Una posibilidad muy amplia de tomar decisiones que se basan en el saber experto, ¿ya? Y lo otro que yo hice referencia es a una orientación basada en valores más que en reglas, ¿ya? Y uno podría decir una orientación más precisamente orientada a las virtudes, ¿ya? Más que reglas. Y yo veo particularmente en carabineros, pero también en la policía en general, que de algún modo toma un modelo militar, ¿ya? Una visión más orientada por las reglas, ¿ya? Y eso tiene sus límites, sin duda, ¿ya? Tiene sus límites, porque claro, uno entra a deliberar en el contexto de las reglas, pero de algún modo un enfoque basado en la prudencia, por ejemplo, te permite un tipo de deliberación mucho más rica, ¿ya? Más amplia. Entonces, yo creo que tiene que ver con si o sea, la deliberación siempre va a ser necesaria, ¿ya? Pero hay maneras de educar esa deliberación, ¿ya? Y hay maneras de favorecer esa deliberación, ¿ya? Que yo creo que están vinculadas eh, con la estructura de la institución. Y en general, y esto no es un desafío solo para Carabineros, es un desafío para todas las policías, ¿ya? O al menos esa es la impresión que me deja el texto de Kleinig, ¿ya? Y respecto a la profesionalización, y ahí a la pregunta sobre la profesionalización, ahí el autor también discute lo mismo. Es decir, bueno, ¿será necesario o será de algún modo lo mejor que podemos hacer es profesionalizar la policía a través del ser experto? Y de hecho el autor no tiene una respuesta clara, pero hay varios argumentos a favor para no hacerlo. ¿Por qué? Porque de algún modo, o sea, para favorecer cierto tipo de autonomía y cierto tipo de saberes expertos especializados, sí, pero en la medida en que se espera
que el carabinero cumple una pluralidad de funciones, lo que necesita desarrollar más no es un saber experto, sino una manera, de algún modo, una cierta virtud social, ¿ya? Que es fundamentalmente una cuestión prudencial, ¿ya? Tiene que ver con la virtud de la prudencia, y por lo mismo yo creo que es importante una educación ética basada en la virtud, ¿ya? Porque de ahí, claro, ahí dice, bueno, lo que necesita, el autor dice que de algún modo lo que se interesa más que todo es sentido común, pero cuando se habla de sentido común se está pensando en prudencia, se está pensando en saber identificar la mejor solución, ¿ya? O este punto medio entre dos extremos viciosos, como decía Aristóteles, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Y eso no necesariamente tiene que ver con una profesionalización, tiene que ver con un enfoque orientado por la virtud. Perfecto. Y aquí tenemos a Javier Murcheron que nos dice, ¿creen que la visión de Arendt respecto a la distinción entre poder y violencia se está viendo actualmente en la salida institucional a través de este momento constituyente y la canalización de esa pulsión violenta del 18 de octubre del año pasado? Por ejemplo, la elaboración de cabildos espontáneos que surgieron de la sociedad civil. Fernando, ¿quieres partir tú? Eh, a ver, pucha, yo espero que sí. No sabría cómo, no tengo una respuesta, la verdad, pero tengo la esperanza de que así sea. Y que de algún modo se dé este momento republicano, ¿ya? Así que mi respuesta es simplemente una esperanza de que eso sea así, independientemente de que uno pueda tener dudas respecto de cómo se está conduciendo la deliberación pública, pero esperemos que sobre todo a partir del proceso constituyente esto pueda ser así. Comparto el punto de Fernando. También hay como una esperanza. Ciertamente hay como un espíritu arendtiano en esto, ¿verdad? No voy a decir directamente que Arendt aprobaría esto, pero hay como un espíritu arendtiano. Yo solamente pondría el acento en dos cuestiones. Hay como una cuota de sospecha a lo que acaba de decir Fernando también y a lo que acaba de plantear ahí Javier en el comentario. Claro, por un lado está la sospecha respecto a si este proceso está siendo bien conducido o quienes se encargan de la conducción estén a la altura de lo que se espera. Esa es una primera cuestión. Lo segundo, y que creo que también es súper importante de mencionar acá, ahí por ejemplo Javier menciona esto de los cabildos que surgieron espontáneamente, lo cual me parece por supuesto muy esperanzador, repitiendo lo que dice Fernando, pero también un tremendo desafío, porque, y esto ya lo digo desde una vereda como profe de argumentación, ¿verdad? Aquí me hago cargo de la réplica que tal vez Habermas nos plantea. Necesitamos también elementos para la buena deliberación, para el buen diálogo, procedimientos de diálogo, ¿verdad? Y es una cuestión que también como sociedad civil hemos dejado un poco de lado. El mismo hecho de haber borrado de nuestro currículum la educación cívica, el mismo hecho de no desarrollar técnicas de argumentación, creo que también nos deja en una situación un poquito pobre para abordar estos procesos que son complejos y que también requieren mucho de nosotros como ciudadanos. Así que me hago cargo ahí de eso y plantearía como desafío que trabajáramos también en esa dirección, o sea, en ir generando una ética dialógica. Así como Fernando hablaba de la ética de la virtud, que estoy totalmente de acuerdo, enriquece la deliberación, creo que la ética dialógica también ayuda a enriquecer estos procesos democráticos, que son los que se están elevando ahora. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, les pedimos que por favor puedan acceder al link que le estamos compartiendo en estos momentos a través del chat para poder contestar una muy breve encuesta para poder ver su valoración de esta experiencia y para poder ofrecer otras más en un futuro. Y continuando con alguna de las consultas que hace la gente que acá lo ha estado escuchando, tenemos a Ignacio Vicente Suazo Cepeda y dice: muchas gracias por estas dos excelentes presentaciones. Me voy a salir un poco de lo que han presentado y se explica. La filosofía justnaturalista considera el derecho a la rebelión. ¿Podría aplicar para las manifestaciones públicas? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no, entonces? La pregunta Ya. está para Fernando, claramente. Bueno, a ver, sí, por supuesto que la considera, pero la considera sobre todo en relación a las circunstancias, yo diría, políticas formales, ya que tiene que ver con
con las circunstancias en la que Chile de algún modo está actualmente desde el punto de vista de los derechos políticos, y efectivamente yo veo o sea, no veo de algún modo una fractura o una falta de legitimidad del sistema político, ¿ya? Y yo diría que si existiera algo así, y yo creo que en Chile hubo una fractura del sistema político, bueno, no lo creo, eso fue así, digamos. Claro que en esos contextos se podría aplicar, creo yo, el derecho a rebelión, pero no veo que en las circunstancias actuales, menos aún cuando el sistema político de algún modo da una solución, digamos, política, en el contexto del sistema político, y, eh, y la ciudadanía acepta esta solución, ¿ya? Con esperanza, ¿ya? Así que yo creo que en este contexto no, ¿ya? En este contexto, rebelión en un sentido violento, no. Eventualmente en otros contextos podría haber sido justificable, pero yo no lo veo así, ¿ya? Yo me quedé pensando un poco en el justnaturalismo más clásico, en Hobbes, ¿cierto? Que finalmente Hobbes plantea que eso está al paso de la guerra civil, o sea, y la guerra civil es la disolución del Estado. Y en ese punto se justifica la rebelión cuando hay un incumplimiento completo de los deberes del Estado y cuando no hay salida alternativa, finalmente. Estoy de acuerdo con Fernando que creo que en este caso no aplica, porque estamos en un contexto totalmente distinto a ese que se plantea en estas teorías clásicas de la ley natural. Sí, claro, y pensando, claro, en la concepción más clásica, digamos, de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. eh, claro, tampoco, no me parece que estén dadas las condiciones para que haya un derecho a rebelión violento, digamos, en este contexto. Eso. Muchas gracias. Y tengo acá dos consultas, una que había hecho Raúl hace un rato, y dice, me llama la atención que en las sugerencias finales no se agregue una referida a la profunda corrupción en la institución y o la falta de compromiso en la búsqueda de justicia para las personas víctimas de violencia. Me interesa saber, dice, la razón de esta omisión. ¿Cuál podría ser la apreciación que ustedes tienen respecto a este tema, por una parte? Y también tenemos a Patricia Gámez nuevamente que también que hace otra consulta que es, ¿qué es más grave, la corrupción de una institución policial en comparación con otras o un abuso del poder o la utilización de la violencia en sí? A ver, respecto de la primera pregunta, a ver, no hay, la razón de la omisión, a ver, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, con que hay una dimensión de corrupción importante que está bien documentada, hay una dimensión de reparación que es necesario realizar, sobre todo en ese punto. Bueno, el tema de la corrupción, por ejemplo, económica que se ha dado en Carabineros, por supuesto, yo creo que no admite muchas lecturas, ¿ya? Tiene que ver con y es una infracción del rol de la función policial, ¿ya? O sea, se puede analizar desde la perspectiva de cuál es la función policial y cuáles son aquellas cosas que atentan contra la función policial y por lo tanto también atentan contra la legitimidad de la institución. El primer punto, el tema de la represión, me parece mucho más complejo, mucho más importante, y me parece importante en el contexto en general de Carabineros, como de las instituciones que de algún modo formó parte digamos, de, bueno, de la dictadura militar, ¿ya? Y esencialmente, y del deber de reparación que todavía creo yo que tienen estas instituciones, ¿ya? De información, y yo creo que, claro, yo creo que el problema de Carabineros en particular respecto de ese tema es un problema de larga data, que yo creo bueno, que es esencial, ¿ya? Yo creo que es fundamental avanzar en ese punto. Yo siento que no hemos avanzado y estoy de acuerdo con esa. Por eso yo no lo incluí, digamos, porque creo que efectivamente es una cosa eh, mucho más compleja, y que requiere de algún modo incluir a otro tipo de organizaciones también, otros organismos del Estado. Y respecto a la segunda pregunta, sí, yo creo que es más complicado, más grave,
la corrupción de instituciones policiales, en parte por este factor sociológico que ya habían mencionado, que en el fondo la corrupción de un miembro afecta a toda la institución, ¿ya? Y a todas las funciones de esa institución. En parte por la importancia social que tiene la función policial, ¿ya? Hay otro tipo de instituciones que quizás no tengan la importancia social que tiene Carabineros, entonces por eso es grave el rol de la corrupción y el ejercicio de la violencia por parte de la institucionalidad, ¿ya? Porque hay un rol asociado. Por supuesto que la persona que genera violencia de manera inorgánica, a través de una barricada, por supuesto que eso es grave, ¿ya? Eso es grave, sin duda. Pero la violencia que ejerce de algún modo las instituciones que velan por la seguridad pública está delimitada por ciertas reglas, ¿ya? Y porque en el fondo el agente que cumple esa función posee ciertos poderes y ciertas responsabilidades, ¿ya? En virtud del cumplimiento de esa función. Por eso me parece más grave. No por el hecho de la... porque hay una función social, y hay un bien social que está en juego ahí, ¿ya? Eso. Perfecto. Y ya para ir cerrando este espacio de diálogo y de conversación respecto al tema tanto de la violencia a nivel institucional como, bueno, todo lo que hemos ya ido conversando, tenemos una última pregunta de Diego, dirigida a Francisco. Él dice: muchas gracias por tu presentación. Me quedo en particular con algunas cuestiones relativas a los desafíos planteados. En particular, hay algunas preguntas acerca del fortalecimiento de la democracia que quisiera plantearte. Cuando te refieres a la promoción de la resolución no violenta de los conflictos, ¿qué es lo que ocurre en casos donde la democracia misma peligra, en situaciones donde no resulta o no se plantea la negociación o la discusión como una posibilidad de resolución al conflicto? ¿Sería posible justificar la violencia por el mantenimiento de la democracia a través del marco que has planteado? ¿O es lo que, encontrándose un poco al margen, no podría ser evaluado en estos mismos términos? En la misma línea, ¿no nos llevaría entonces el fortalecimiento y la expansión de la democracia a nivel global a ejercer la violencia pro-democrática de manera que pueda resultar problemática? ¿O la democracia debería restringirse a territorios específicos? Otra tremenda pregunta la de Diego. Gracias, Diego. Bueno, en principio se me ocurren dos cosas para abordar un poco esta temática. Yo creo que Fernando está de acuerdo con eso. Creo que si lo planteamos de esta manera, volvemos a caer en un argumento utilitarista, ¿cierto? Como un utilitarismo un poco genérico, de nuevamente entender que la violencia queda justificada por el fin que se persigue. Y en segundo lugar, se me ocurre que también hay una especie de contradicción de términos, porque precisamente lo que se establece como democrático es la resolución no violenta, o es la toma de decisiones no violentas. O sea, eso estaría como dentro de un juicio analítico si quisiéramos analizar la violencia, perdón, la democracia de ese modo. Esto que plantea Diego se me ocurre un poco como estas intervenciones que se hacen en pos de la libertad, en pos de la democracia, que finalmente terminan siendo, si lo evaluamos por el lado de las consecuencias, yo ahí discrepo un poquito con Fernando en este punto. Es bueno tener esas discrepancias también. Yo creo que también hay que tomar en cuenta la efectividad. Es cierto, la violencia puede ser efectiva, pero hasta qué punto es efectiva, y eso también es materia de discusión. Creo que estas intervenciones en pos de la democracia también terminan, por lo menos la evidencia, ¿cierto?, nos demuestra que tampoco terminan siendo lo mejor, sea por los motivos que sea. Ahí uno va a poder entrar a indagar acerca de si se realizan adecuadamente o no, pero ahí creo que ese es un punto flaco de la utilización de la violencia para estos fines. Por lo tanto, me parece que hay como una suerte de contradicción en este planteamiento. Cuando yo hablaba de reforzar canales democráticos, precisamente me refiero a que tenemos que plantear cuestiones como esta, o sea, plantear que se hace necesario abrir espacios de diálogo, se hace necesario entender que los conflictos se pueden resolver de otras maneras y no simplemente declararlo y decir, bueno, aquí no están las condiciones, entonces aquí no se puede establecer una forma democrática. Partiendo de la base que la democracia es lo que nosotros hemos aceptado en el último siglo como modelo de ejercicio político, ¿verdad? Creo que eso podría ser un poco la respuesta más o menos amplia. No sé si Fernando querrá complementarla o discutirla. No, estoy de acuerdo con tu, a grandes rasgos con tu respuesta y la hago propia.
Bueno, y de esa manera entonces estamos por finalizar este coloquio. Agradecemos mucho a los profesores Fernando Arancibia y al profesor Francisco Marambio, quienes han tenido el tiempo y la buena voluntad para compartirnos su conocimiento con todos nosotros y nosotras. Así que, bueno, también agradecerles a todos ustedes quienes nos han acompañado a lo largo de esta jornada para conocer un poquito más respecto a esta temática. Muchas Hasta gracias, luego. Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos. todos.